Muy buenas tardes. Quiero darle la bienvenida a este instituto, a la presentación del libro Agua, Aspectos Constitucionales, que llevaremos a cabo en homenaje a la memoria de nuestro querido maestro don Emilio Óscar Rabasa Mishkin. Nos sentimos muy honrados por la asistencia de ustedes, de nuestros comentaristas, del maestro Enrique Carpizo, de los ambientalistas, constitucionalistas, de nuestros familiares, amigos y del público en general. También quiero agradecer la presencia de la familia Rabasa, de la señora Cochis de Rabasa y de las amistades del homenajeado. Don Emilio nació el 23 de enero de 1995 en la Ciudad de México y murió el 14 de junio de 2008 en la Ciudad de México también, hijo del célebre internacionalista y diplomático don Óscar Rabasa y doña Liliana Mishkin. Como hombre de Estado, fue embajador de México en Estados Unidos y secretario de Relaciones Exteriores. Fue miembro del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos y formó parte del Grupo Nacional del Tribunal de Arbitraje Internacional de La Haya. El Senado de la República le otorgó la medalla al mérito constitucionalista con motivo del 80º aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año de 1998. Don Emilio fue secretario fundador del doctorado, profesor de la licenciatura, Teoría General del Estado y del posgrado, en la materia Derecho Comparado, en la Facultad de Derecho de esta máxima casa de estudios. Durante más de 30 años y fue investigador de este instituto. Les voy a pedir nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio. Le quiero ceder la palabra al maestro Enrique Carpizo. Buenas tardes. Perdón. El maestro Enrique Carpizo, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Campeche y maestro en Derecho Procesal Constitucional, con mención honorífica por la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Es autor del libro Derechos Fundamentales, Interpretación Constitucional, la Corte y los Derechos, así como de innumerables artículos. Ha sido colaborador en reformas y proyectos legislativos. También ha participado como conferencista y ponente en diversos eventos académicos e impartido cátedra en diversas universidades del país. Es miembro del Colegio de la Barra de Licenciados en Derecho de Campeche. En el Poder Judicial ha ocupado, entre otros cargos, el de secretario del Tribunal Colegiado y coordinador jurídico de Fondo Jurídica en la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Actualmente es investigador invitado de este instituto. Maestro. Muchas gracias. Distinguidas personalidades integrantes del Presidium, estimada y distinguida familia del doctor Emilio Rabasa Mishkin, distinguidos académicos, amable auditorio. Agradezco la invitación
de la doctora Carol Arriaga para participar en este evento en que llevamos a efecto la presentación de la obra denominada Aguas, Aspectos Constitucionales, coordinada por la doctora Arriaga y el doctor Emilio Rabasa, que en paz descanse. Para mí es un verdadero placer el estar esta tarde con ustedes y compartir algunos comentarios sobre una obra con importantes aportaciones a la humanidad. Celebro la existencia de este tipo de materiales académicos, pues representan estudios pormenorizados acerca de un tema tan importante como lo es el agua, cuya contaminación o inexistencia invariablemente imita nuestra calidad de vida o simplemente nos produce la muerte. Reconocer al vital líquido como un derecho inherente y común al ser humano permite analizarlo desde un punto de vista donde la coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, sin duda alguna, implica concretizar nuevas políticas para su adecuada preservación. En este tenor, los artículos compilados por la doctora Carol Arriaga y el doctor Emilio Rabasa no solo brindan un panorama general sobre la evolución y perspectivas del marco jurídico del agua, la gobernabilidad del agua en México y la interpretación judicial en materia de aguas, sino que los autores comparten algunos aspectos de su experiencia para efectos de poder plantear nuevos retos y oportunidades para la gestión del recurso hídrico, lineamientos para una adecuada gestión institucional sobre el agua y la no muy lejana apreciación del vital líquido como cosa común. En este sentido, la obra coordinada por los autores en cita cobra especial importancia el esfuerzo que realizó don Emilio Rabasa para solucionar el problema de la salinidad en aguas del río Colorado. Ahora bien, quisiera disculparme anticipadamente por lo limitado que podrían resultar mis comentarios en relación a tan importantes aportaciones a la ciencia del derecho, dado que son tantas las ideas trascendentales que los propios autores articulistas en esta obra proponen que en tan breve término realmente me sería imposible hacerlo como verdaderamente merecen. Sin embargo, espero ser lo suficientemente claro en mis comentarios para motivar la adquisición de la obra, pues les aseguro que lo que vengo a comentar no es ni la milésima parte de lo que trata el libro. En el plano de la protección, el doctor Julio Trujillo Segura expone argumentos que clarifican el camino en el cambio de la naturaleza del agua hacia cosa común. El doctor Trujillo, en su artículo denominado Hacia una nueva naturaleza jurídica del agua, plantea el valor del agua como cosa común y nos recuerda que la apropiación privada de recursos naturales podría incluso ser contra natura, sobre todo cuando el objeto de esa propiedad lo constituye el agua. Y más adelante vamos a ver qué tanta razón se tiene en esta apreciación, sobre todo en el caso de la contaminación de las aguas del río Colorado por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, cuyos efectos se hacían sentir en nuestro país, se hicieron sentir durante algunas décadas. El autor se basa en hechos verídicos, como el movimiento social contra el despilfarro provocado por la industrialización, que dio origen a un sinfín de reglas que intervinieron en nombre de la protección ambiental para limitar mayores atentados contra nuestro planeta. Nos hace entender que al ver al líquido vital como cosa común, no significa que el ciudadano pueda hacer lo que quisiera con el agua, al ser evidente que su utilización deberá ser siempre adecuada y sin pretender contaminarla. Como ven, se trata de un análisis concienzudo, cuya limitada exposición realizo con la intención de que ustedes consigan o adquieran la obra, porque insisto, se trata de un tema sumamente importante y de sumo interés para todos aquellos que de una u otra manera intentan preservar el agua o entenderla como un vital líquido indispensable para nuestra calidad de vida. Por su parte, el doctor Gustavo Armando Ortiz Rendón, en su artículo intitulado Evolución y perspectiva del marco jurídico del agua en México, expone de manera muy didáctica el marco jurídico del agua en nuestra nación y menciona aspectos sumamente importantes en cuanto a la gestión integrada en materia de agua.
Ortiz Rendón, advierte la precariedad de las leyes estatales en la materia y la necesidad de un cambio de paradigma en relación a cómo debe darse la gestión del agua en México, con independencia de quién sea el órgano constitucionalmente encargado de ello. Propone leyes estatales que definan las responsabilidades que en materia de gestión corresponden a los estados y a los municipios. Hace muchas propuestas, pero ya tendrán la oportunidad de consultarlas. En lo que hace al artículo escrito por el ministro Genaro David Góngora Pimentel, denominado Tesis y Jurisprudencias en materia de aguas, realiza un análisis evolutivo de los criterios que sobre la materia ha expuesto el Pleno de nuestra Suprema Corte a través de la historia. Y resulta interesante el hecho de que haya sido hasta la octava época en que nuestro máximo tribunal empezó a utilizar conceptos importantes como contaminación al ambiente y reserva del agua. En el ámbito de la distribución del agua, la doctora María del Carmen Carmona, en su artículo intitulado La Constitución y el agua, apuntes para la gobernabilidad en el caso del agua en México, después de analizar la crisis del agua y sus efectos en nuestro país, comenta datos duros, como es el caso de más de 11 millones de habitantes que carecen de agua entubada y más de 21 millones que carecen de drenaje sanitario. Como ven, esto es alarmante, pero la doctora Carmona propone una posible solución basada en una leyenda totonaca que, dada la claridad con que la expone, me gustaría, si no es mucho pedir a la autora, que en su momento sea ella quien nos la exponga. Ahora, para terminar de clarificar las ideas en que baso esta exposición y en que se basa la obra, me interesaría plantear el caso, uno de los tantos triunfos que en materia académica y diplomática obtuvo el doctor Emilio Rabasa a través de su ejercicio profesional. Nos referimos al caso de la salinidad de las aguas del río Colorado, en que los norteamericanos se dedicaron a contaminar dicho río a través de la descarga de aguas con grandes índices de salinidad. Esto es interesante, me pareció así desde el primer momento en que leí la introducción al caso, porque ya ha quedado de manifiesto a través del estudio del doctor Trujillo, ningún ser humano tiene derecho a contaminar el vital líquido por el simple hecho de considerarlo su propiedad. Sin embargo, con motivo del uso común del río Colorado, que atraviesa por 7 estados de Norteamérica hasta llegar a nuestro país, los norteamericanos afirmaron que tenían derecho a utilizar las aguas en la forma y términos que decidieran, incluyendo toda actividad que implique su contaminación. Esto con motivo de una protesta que a través del doctor Rabasa se expuso a los Estados Unidos de Norteamérica a través de su secretario de Estado. Imagínense ustedes nada más semejante contestación. O sea, pensar que por el simple hecho de que el agua transita por determinados estados de la Unión Americana es motivo suficiente para utilizarla y hacer lo que quieran con ella sin pensar en los destinatarios que cuestas abajo se encuentran. En este sentido, la intervención del doctor Rabasa fue importantísima, pues en primera demostró a los Estados Unidos de Norteamérica que en términos del Tratado Internacional de Aguas celebrado entre nuestro país y la Unión Norteamericana en 1944, establece que el uso del agua será principalmente para la agricultura y la ganadería. Sin embargo, los altos contenidos salínicos en el agua impedían la aplicación del objeto del tratado previamente pactado con ellos. O sea, existía una incongruencia. No era posible que la finalidad del tratado sea la utilización del agua para estos fines y el alto grado de contaminación de las aguas por parte de nuestros vecinos del norte impidiera ese uso. Bajo este horizonte, el doctor Rabasa, algo adelantado a los criterios interpretativos utilizados por nuestro país en la década de los 70, propuso una interpretación conjunta y global del tratado internacional, que en nuestros días pudiera identificarse como una interpretación a favor del ser humano por ser uno de los principales beneficiados a través de un medio ambiente sano. De nueva cuenta, la desidia con que actuaron algunas autoridades en los Estados Unidos se hizo patente, y no fue sino hasta que el doctor Rabasa entabló trato y comunicación con el doctor Kissinger,
cuando el asunto comenzó a mejorar. Pero aquí nos preguntamos algo, y esto es sumamente interesante, es una cuestión anecdótica que el doctor Rabasa plantea en su estudio. ¿Cómo es que logró este acercamiento con uno de los más importantes funcionarios de Norteamérica? Alguien, porque no dice quién, pero entendemos que la Cancillería tiene sus propios medios, averiguó que a Kissinger le gustaba mucho vacacionar en el puerto guerrerense. Entonces, con la conocida habilidad del doctor Rabasa, se le envió una carta donde se le extendía una invitación para ser huésped distinguido de nuestro país en el puerto de Acapulco. El funcionario norteamericano, sin saber que no solo le esperaba el calorcito del sol y la brisa de la playa, decidió aceptar la invitación y en menos tiempo del esperado ya se encontraba instalado en Acapulco, momento que el doctor Rabasa aprovechó para plantearle el problema. Pero fue tal la incomodidad que sintió Kissinger en relación a la inconsciencia de sus conciudadanos, que no se excusó en escuchar al doctor Rabasa, porque en este y en otros casos a México le asistía la razón, le asistía la justicia, le asistía el derecho, ¿sí? Los norteamericanos estaban actuando de una manera no muy correcta en este caso y no estaban haciendo caso a pesar de ya haber pasado más de 20 años a ese entonces, década de los 70. Meses más tarde, aproximadamente 2, se comenzaron a dar las entrevistas entre el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano para efectos de establecer una posible solución. Sin embargo, ninguna de estas entrevistas tuvieron éxito, pero en uno de los tantos acercamientos que tuvo el presidente, nuestro entonces mandatario Echeverría, con el presidente Nixon, provocó que ante el Senado nuestro presidente aprovechara el foro para decir un texto que me voy a permitir citarlo de manera literal, que resultaba inexplicable que la imaginación de los Estados Unidos de Norteamérica para resolver los complejos problemas con sus enemigos no sea empleada para solucionar sencillos problemas con sus amigos. Esta fue una exclamación de nuestro presidente verdaderamente motivadora de ciertas reacciones por parte del Congreso norteamericano, porque si bien los Estados Unidos de Norteamérica tienen esa habilidad, ¿sí?, única y exclusivamente la utilizan para agentes que sienten que pueden llegar a ser una amenaza. En el caso de México, el asunto se le sigue dando carpetazo tras carpetazo. Ahora bien, con motivo de este pronunciamiento ante el Congreso norteamericano, el asombro del presidente Nixon y la voluntad del entonces doctor Kissinger provocó que se hicieran dos propuestas que a nada práctico conducían. Sin embargo, el Estado mexicano se mostró indeclinable y logró que sus propuestas fueran asentadas en el acta 242 del 30 de agosto del 73 y ahora sí se estableciera de forma clara y precisa que el agua recibida por México a través del río Colorado tuviera como máximo un promedio de salinidad no mayor de 121 partes por millón. Esto es lo que desde antes de 1944 México recibía como una calidad de agua no contaminada por parte del río Colorado, con independencia de las personas que lo utilizaran río arriba. Esta gran conquista significó una igual gran ganancia para nuestro país, pues hasta antes del 24 de junio del 74, que es cuando comenzamos a recibir esta calidad de agua, las aguas del río Colorado llegaron a tener hasta 4,000 partes por millar de salinidad. Esto es, aguas totalmente inútiles. Situación que logró solucionarse gracias a agentes de la calidad de este gran jurista, de origen chapaneco pero de corazón nacionalista, que nos permite mantenernos siempre incólumes ante la defensa de una causa justa. Legado de don Emilio Rabasa, motivo de admiración por parte de quienes reconocemos sus aportaciones. Ahora bien, no quisiera finalizar mi intervención sin antes compartir algunas anécdotas personales que no tuve oportunidad de expresar al doctor Rabasa. Recuerdo haber venido a este instituto en varias ocasiones desde mi tierra natal, Campeche,
a consultar las magníficas fuentes de información que el UNAM ofrece. Las horas de búsqueda y estudio en la Biblioteca Jorge Carpizo, los múltiples e interesantes eventos a que suelo asistir en el auditorio de Corfix Zamudio, así como las charlas que mantuve y acostumbro mantener con mis ahora colegas, son solo parte de las cosas que me vienen a la memoria con la misma simpatía que me causó el encontrarme hace ya algunos años con el cubículo de uno de los más prominentes juristas e investigadores de la historia constitucional mexicana, el de don Emilio Rabasa Esquín. Recuerdo haber detenido mi paso para observar la puerta de aquel lugar donde surgieron muchas ideas y proyectos de investigación que posteriormente llegaron a nuestras manos como obras de singular importancia. Una década más tarde, mi vocación por el derecho constitucional y el apoyo otorgado por el doctor Jorge Carpizo me permitió estar más cercano a este instituto. ¿Y qué lugar? Porque no solo me refiero a la serie de grandes investigadores mexicanos y extranjeros, sino también al espacio físico que se me brindó. Explico por qué. Al cabo de unos días de mi estancia en este instituto, me di cuenta de que el cubículo que ocupo había pertenecido al mismísimo doctor Emilio Rabasa. Y vaya que fue una grata sorpresa, pues nunca imaginé laborar en su oficina ni pasar gran parte de mi tiempo estudiando en el sitio donde él hizo lo mismo. Por ello es que acepté la distinción de realizar algunos comentarios sobre esta obra y no perder la oportunidad de expresar el agrado de proyectar mis ideas desde lo que fue su escritorio, lo cual para mí es sumamente inspirador. La triste noticia sobre su fallecimiento aún pesa entre nuestros amigos, colegas y alumnos. Experiencias que, a propósito de mis comentarios en esta presentación, comparto a ustedes con singular alegría. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por sus valiosos comentarios y por las nuevas palabras que nos ha prodigado. Gracias. Quiero ceder la palabra a continuación al maestro Sergio Martínez Escamilla, en representación del senador Silvano Aureoles. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tabasco, tiene maestría en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente está cursando el doctorado en Administración Pública por la Universidad de Anáhuac. Muchas gracias. Antes que nada quisiera agradecer a este auditorio y a nombre del presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República darles mis más sinceras disculpas. Distinguidos miembros del Presidium, familiares del doctor Emilio Rabasa, jurista, servidor público, profesionista, teórico del derecho constitucional, y yo creo que uno de los pilares más valiosos que ha tenido el derecho mexicano. Gracias a él, a ese gran hombre, juristas como su servidor logramos crecer en el ámbito jurídico. Para mí es realmente un verdadero honor y estoy conmovido realmente de poder el día de hoy compartir con ustedes algunas líneas acerca de lo que escribió el maestro. El maestro en este libro, El agua, aspectos constitucionales, dedica un apartado muy importante de manera histórica a una cuestión que se convirtió en un mito internacional, de trascendencia tal que incluso hoy en día en los libros de los internacionalistas seguimos viendo como una cuestión importantísima que marcó un antes y después en el derecho internacional. Y me explico por qué. El problema de la salinidad en el río, que marca la frontera entre los Estados Unidos y México, se considera un hito importante en el derecho internacional, no nada más porque el doctor Emilio Rabasa logró negociar con los norteamericanos que se pusiera una solución definitiva, una solución jurídica y no paliativa, sino que trascendió como una de las responsabilidades internacionales que van a tener los estados tratándose de contaminación transfronteriza. El doctor Rabasa no nada más era un jurista, era un visionario. Hoy
estamos viendo la importancia del tema del agua. Una importancia que cada día va a ser mayor y que incluso va a ser necesario resolver, como lo dice la doctora Carmona, para poder tener una gobernabilidad. Pero continúo con el tema internacional acerca del río. En este antes y después se marca la responsabilidad de los estados que tienen cuando contaminan un bien que se considera de uso universal. ¿Qué es esto? El hecho de que el agua transite por un territorio y el hecho de que podamos hacer uso de él no nos da derecho a contaminarla. No nos da derecho porque otros seres humanos, la agricultura, el ecosistema mismo depende de esta agua. Este caso en especial, que el doctor Emilio Rabasa pudo negociar y lograr su conclusión feliz, ha sido replicado en muchos lados. Por ejemplo, tenemos el caso del Río de la Plata, entre Argentina y Uruguay, donde encontramos también contaminación transfronteriza, donde los alegatos que se utilizan en materia internacional son los alegatos que encontramos desde el inicio, en este caso, que puso México sobre la mesa. Hay un antes y un después, hay una responsabilidad por parte de los estados por esa contaminación fronteriza. Y yo me atrevería a decir que mucho tuvo que ver el doctor Rabasa. Él contribuyó al derecho internacional de una manera importantísima y trascendental, no nada más para el derecho mexicano, sino para el derecho internacional que tienen que aplicar todas las naciones. En este libro es un homenaje al doctor Rabasa. Tendríamos que también tomar en cuenta importantes autores como el doctor Gustavo Armando Ortiz Rendón, el cual realiza una breve reseña acerca de la evolución legislativa hídrica e institucional que ha experimentado México desde la Constitución de 1857. El autor realiza un especial análisis a la Ley de Aguas Nacionales del 2004 y a la Comisión Nacional del Agua, así como el difícil proceso legislativo que se llevó a cabo para lograr la promulgación de la mencionada ley. Enfatiza la necesidad de aprovechar las grandes posibilidades que dan las reformas a la Ley de Aguas Nacionales para avanzar hacia la descentralización efectiva de las responsabilidades hacia los estados y los municipios. El doctor tiene mucha razón. El Estado le entregó el agua a los municipios, pero lamentablemente el Estado mexicano no le entregó la infraestructura necesaria para poder hacer frente a esa responsabilidad. Le otorgamos al municipio la obligación en el artículo 115 constitucional de otorgar el servicio público del agua potable. Pero como todos ustedes saben, en los municipios de nuestro país no hay recursos, no hay infraestructura, y casi es una tarea titánica que tienen que hacer muchos organismos operadores del agua, porque el agua en México no la pagamos, ni estamos acostumbrados a ver su importancia. Hoy en día, lo que dice el doctor se actualiza. ¿Por qué? Porque cuando el problema nos alcanza, como en el caso de los habitantes del Distrito Federal, es el que se nos ha reducido en 10 millones de metros cúbicos el agua, es cuando nos damos cuenta de la importancia estratégica que tiene este vital líquido. La doctora María del Carmen Carmona, en su apartado de la Constitución y el agua, apuntes para la gobernabilidad en el caso de México, la Comisión de Recursos Hidráulicos hacía una reflexión acerca de que la doctora verá a dos ejes fundamentales importantísimos en el tema del agua, que es la institucionalidad o la gestión pública y la participación en la toma de decisiones de estos asuntos públicos. El tema del agua no debe de ser visto como un tema aislado, es un tema transversal, que tiene que ver con el aspecto económico, político, social, internacional, pero, así como lo dice la doctora Mari Carmen Carmona, deberíamos de tener
tomar en cuenta el derecho al agua como un derecho constitucional, como un derecho humano a gozar de este. La doctora plantea que se podría considerar como una postura de izquierda en México y propone la conducción de un nuevo marco jurídico institucional conservando 4 principios básicos. El agua como un bien social indispensable para la vida, además de un bien económico de propiedad pública. Propone impulsar la gestión integral de los recursos naturales, agua, suelos, bosques, asegurar la sustentabilidad del recurso, una palabra que no estamos acostumbrados a escuchar en los foros, garantizar la potestad social sobre la gestión del agua, ya que los esquemas que hoy tenemos son el resultado de muchos años de una política equivocada. La doctora tiene toda la razón, y en este libro, Homenaje al Agua, la Comisión de Recursos Hidráulicos, a través de su presidente, se regocija que estos temas sean puestos sobre la mesa. Por eso decía yo que el doctor va a ser un visionario cuando agrupó todos estos importantes trabajos en este libro. Este libro nos servirá para sentar las bases para poder proponer una nueva política pública acerca del agua. En el Congreso ya se está trabajando sobre estos ejes que mencionan los investigadores. Estamos proponiendo una nueva ley de agua potable y saneamiento que recoge muchos de los principios que se están planteando aquí. Esto, como dice la doctora Carmona, no puede llevarse a cabo sin la participación de la sociedad. Por eso el Senado de la República ahora organiza unos foros para que la sociedad en su conjunto, organismos operadores del agua, presidentes municipales y sociedad civil puedan opinar sobre este importante punto. Que no nada más escuchemos en las noticias nos van a cortar el agua. No, participemos con estos investigadores para encontrar soluciones viables que permitan que este recurso nos dure a largo plazo. Las cuestiones de corto plazo no van a servir en un tema tan importante como el agua. Es necesario políticas trascendentales, transversales, que permitan lograr el aprovechamiento de este recurso. Estimado panel, les agradezco por su amable atención. Muchas gracias. Agradecemos sus comentarios y a continuación quiero cederle la palabra a la doctora María del Carmen Carmona Lara, es una de las autoras de esta obra. La doctora María del Carmen Carmona es actualmente subprocuradora jurídica ambiental en la Procuraduría Federal de Protección Ambiental. Es especialista en Derecho Ecológico, una de las más grandes en nuestro país. Doctora en Ciencias Políticas por la UNAM, maestra en Derecho Económico en la Universidad Autónoma de México y licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Investigación y es investigadora con licencia en esta institución. Doctor. Muchas gracias, Carol, con la venia del Presidium. Estar en el homenaje del maestro Rabasa siempre es un honor por varias razones. Una de ellas es que a casi un año de su partida, a casi un año de no tenerlo y a casi un año de extrañarlo, y por esas causalidades que no casualidades, estamos precisamente en el mes 13 de su partida. Él era un poco maya, y lo sabe su esposa. En las tierras mayas resulta que el tiempo no es el mismo que en estos lugares y que en estos tiempos. En las tierras mayas el año se maneja por 13 meses y hoy es el mes 13 de su partida. Tenía que ser hoy, y en este mes precisamente en homenaje a nuestro gran maestro, a nuestro guía constitucional. ¿Por qué? Porque además esta semana, conforme al calendario maya, es el tiempo del no tiempo.
Resulta que la primera semana de agosto es en donde los mayas se guardaban el tiempo del no tiempo para hacer reflexiones importantes y sobre todo para que en esas reflexiones se pudiera saber qué era lo que se le sacrificaba a los dioses. Nosotros le entregamos entonces el sacrificio a nuestro gran maestro, pero porque precisamente a quien se le entregaba este sacrificio, a quien se le hacía el homenaje, era el dios del trueno. Y si algo tenía como símbolo el maestro Rabasa era precisamente eso, ser como un trueno. Explotaba cuando quería, porque precisamente necesitaba sacar toda su luz y darnos toda su enseñanza. Así es que se tenía que partir para dar espacio al nuevo tiempo, y este es el homenaje que con mucho cariño y con mucha humildad quiero hacer a mi maestro Rabasa. El libro que nos convocó, que además tampoco no es casualidad, sino es una causalidad, resulta que anteriormente él tenía dos grandes preocupaciones. El libro anterior a este, que es el penúltimo que él coordinó, fue precisamente el que estaba destinado a la Constitución y el medio ambiente. Esta fue una preocupación muy grande de él, inclusive tuvimos varias discusiones en el momento en que él prestaba toda su sapiencia para elaborar un texto magnífico constitucional, que es el caso de la Constitución de Veracruz, en donde a él le preocupaba mucho el saber cómo se podían distribuir los recursos naturales en el caso de los estados, y cuál era también su gran preocupación, que para él no era esta situación de la descentralización, sino para él era su fuerte preocupación era cómo podíamos llevar a un pacto federal en donde los estados participaran en la distribución equitativa de la riqueza pública, que como bienes de la nación son los elementos naturales susceptibles de apropiación, cuyo texto está en el artículo 27 constitucional y que había sido un objeto de estudio por muchas décadas por parte del maestro Rabasa. Así pues, en esta semana sin tiempo, en esta situación del no tiempo maya, creo que es importante destacar precisamente esa primera parte que el maestro Rabasa nos brinda en esta gran negociación que él hizo para lograr algo que parecía imposible. El imposible era de que no necesariamente estamos hablando simplemente de lo que en algún momento él relata, porque lo vivió y lo negoció en el caso de los Estados Unidos, creando además una nueva escuela de negociación, yo pienso la más importante escuela de negociación desde el punto de vista internacional, que es esa Comisión Internacional de Límites y Aguas, el famoso SILA, que es una de las escuelas de negociaciones más importantes del mundo. Si en algún momento los estudiosos de las relaciones internacionales quieren llegar a ver cómo se puede pactar con esta situación de tratar de lograr la igualdad entre desiguales, entre el país más poderoso del mundo, además con toda la tecnología que siempre ha ido en avance respecto de su vecino, que somos nosotros, que somos un país que no estamos en las mismas condiciones que los Estados Unidos, en esta necesidad de igualar a los desiguales en una negociación internacional. Creo que todo lo que se ha llevado a cabo en el SILA es la gran escuela de negociación, en donde uno de los grandes maestros y guías, sobre todo desde la década de los 70, fue el maestro Rabasa. No es casual lo que ocurrió, porque no solamente estamos hablando de la contaminación, de la salinidad que se estaba dando por la situación del manejo del agua para el riego del Valle Imperial. El asunto viene un poco más arriba y viene un poco más lejano en el tiempo. Viene desde el momento en que alguien decidió hacer una presa en los Estados Unidos. Estamos hablando de la presa Hoover, en donde estamos de acuerdo, cada nación tiene derecho de disponer de sus recursos naturales como le plazca. Sin embargo, mientras no se establezca que el agua no es un recurso natural, que es exclusivo y que es de un manejo territorial respecto de un solo estado,
hasta entonces el ser humano no va a poder encontrar nuevas formas de negociación y nuevas formas de articulación del Estado de Derecho. Uno de los grandes problemas que se tienen en estos momentos, no es casual también que la última situación de guerra fuerte en la que ha estado la humanidad tiene que ver también con posesionarse de zonas en donde existen pozos de agua dulce para poder abastecer a cada vez más crecientes poblaciones de seres humanos. Entonces, la negociación que se dio en el caso de la salinidad del río Colorado tiene que ver con ¿hago una presa o no hago la presa? ¿O esa presa con cuántos usos puede ser manejada? Tristemente en nuestro país, ninguna de nuestras presas es de usos múltiples. Las presas en este país solamente se utilizan para la electricidad y tristemente, les tengo que decir el día de hoy, que esa electricidad cada vez va siendo más cara. ¿Por qué? Porque en estos momentos estamos en crisis, porque nuestras presas están en el momento más crítico en los últimos 30 años en la historia moderna. Resulta que desde entonces sabía el maestro Rabasa que el problema de un manejo integral del agua tiene que ver también con el manejo transfronterizo de la misma. La salinidad del río Colorado proviene precisamente porque se está manejando el agua indebidamente en un uso inadecuado río arriba, que a la hora de que llega al caso mexicano, llegaba precisamente ya con el uso que se le estaba dando en el caso del Valle Imperial en Mexicali. Pero también hay que recordar que en esos momentos pasaban muchas cosas que son muy parecidas a lo que está pasando en estos momentos en el mundo. Uno de ellos, y la Escuela de Negociación del Agua, que se dio en Encila, también permitió a empezar a hacer una escuela de negociación que en estos momentos, y recordando sobre todo en este recuento que también el maestro Rabasa hace respecto de a quien tuvo que convencer, que fue a Henry Kissinger en los Estados Unidos, resulta que Henry Kissinger en ese momento también se encontraba en una negociación muy importante. Y esa negociación era precisamente la proscripción de las armas nucleares. En estos momentos se está viendo por el presidente de los Estados Unidos esta nueva retomar los principios, y fue precisamente Kissinger el que empezó a manejar, junto con nuestro primer premio Nobel, nuestro maravilloso primer premio Nobel, que gracias al Tratado de Tlatelolco en estos momentos México es una zona libre de proscripción de armas nucleares. ¿Por qué parece que los tiempos del no tiempo ocurren? ¿Y por qué estamos en esta semana del no tiempo maya haciendo un homenaje a un gran maya? Por una razón. Porque resulta que precisamente en momentos en donde Corea del Norte está haciendo pruebas nucleares, en momentos en donde nuestras presas están cada vez con menos agua, en momentos en donde vamos a tener que pagar más por el precio de nuestra luz, creo que es cuando tenemos entonces que reencontrarnos con el elemento natural que es el agua y saber si realmente a partir de este elemento nosotros estamos pensando que a través de un elemento que nos da la subsistencia podamos en algún momento entender también cómo tomar conciencia. Y de eso fue un poco lo que escribí en este libro, al cual les invito que lo lean, porque mi reflexión iba fundamentalmente en el caso de lo que es la gobernabilidad. El agua no se reparte, el agua no se administra, el agua no se apropia, el agua se tiene que gobernar. Y si nosotros no tenemos unos buenos gobernantes, no vamos a tener buen agua. Porque precisamente el agua es un termómetro del buen gobierno. Si nosotros en una zona como Iztapalapa tenemos un agua que finalmente muchos de los pobladores de Iztapalapa, a la hora de que abren el agua potable, entre comillas, tiene un aroma y tiene una vista como si fuera agua de tamarindo, ustedes entenderán que entonces no hay un buen gobierno. ¿Por qué? Porque un buen gobierno se puede saber que existe siempre y cuando exista una buena política en el caso del agua. Un buen gobierno no puede existir, no puede decirse que lo es, cuando existe una inundación como la que tuvimos hace algunos años en el caso de Tabasco. Eso no es buen gobierno. ¿Por qué?
porque las decisiones respecto de si se abre la presa o no se abre la presa, que es el caso de lo que nos lleva la reflexión del maestro Rabasa, porque aquí el asunto es, y yo no sé si ustedes sepan, que año con año lo que tienen que hacer los negociadores mexicanos para rogar, suplicar, casi hincarnos y otra vez ponernos en sacrificio para que no se abra un poco más la llave de la presa Hoover. Ustedes no tienen idea de lo que hacen los negociadores mexicanos en ese sentido. Y también es un homenaje. No sé si sepan que hace poco se murieron nuestros grandes negociadores en un accidente aéreo. Y esos grandes negociadores, esos importantes mexicanos, esos patriotas que finalmente, tal y como lo señala también el maestro Rabasa, en donde nos invita no solamente a leerlo, sino a leer los artículos que se escribieron en esa época para aprender realmente el sentido de lo que es la nación. Lo que es la nación en el caso mexicano es no solamente pensar en los intereses mexicanos, sino también en cómo podemos compatibilizar nuestros intereses con, vamos a decir, intereses transfronterizos, intereses transnacionales, que nos llevan a pensar en el otro primero para poder pensarnos nosotros como un país fuerte. Y entonces ahí es en donde está la negociación. Lo mismo que también les comentaba, la gobernabilidad del agua no va a poder llegar si en el momento en que se piensa que su distribución no puede darse con un gobierno realmente federalizado. Si en estos momentos nos pusiéramos a pensar cuál es el agua que le corresponde a Sonora y cuál es el agua que le corresponde a Tabasco, diríamos entonces que Dios es injusto. O cuál es el agua que le toca a Chihuahua, o cuál es el agua que le toca a Yucatán. Curiosamente, en el caso de la distribución del agua en el país, sí, Dios fue injusto. No la puso en donde debería de haber donde la debería de haber puesto. Sin embargo, ¿para qué estamos entonces nosotros con el supuesto libre albedrío? Para ponernos de acuerdo de cuánta agua le corresponde a cada quien. Pero nosotros pensamos en la distribución del agua a partir de 32. He de decirles que cuando uno habla del pacto federal, el pacto federal se rompe en el caso del agua. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar, como dicen los hidráulicos, en nuestras 13 cuencas. Nosotros no somos 32 estados en el caso del agua. No somos 32 entidades federativas, y mucho menos el Distrito Federal, que según las Mazaguas, que inclusive han secuestrado varias veces a diferentes secretarios de Agricultura y de Recursos Hidráulicos, hay todo un historial respecto de que han secuestrado y le han querido hacer entender que no quieren que le quiten el agua de su zona, o un poco más allá los guerrerenses cuando dicen que el agua del Cuchamala es de ellos, o los del Estado de México que dicen que ya interpusieron una controversia constitucional diciendo que también tienen derecho a cobrar por el paso del agua, para el agua que viene del Distrito Federal. Entenderán ustedes que para el caso del agua ya no hay entidades federativas. Para el caso del agua son 13 cuencas. Y hasta que la cuenca no se encuentre en el texto constitucional, creo que no vamos a poder honrar debidamente al maestro Rabasa ni sus artes de negociación. ¿Por qué? Porque tenemos que reinventar un nuevo país. Un nuevo país con una nueva forma de distribución para lograr la gobernabilidad del agua, porque si como yo pienso, y si esto fuera verdad, solamente se puede pensar que hay un buen gobierno cuando hay una buena gobernabilidad en el caso del agua. Y un poco a solicitud de Enrique Carpizo, porque al final, y para no perder esta situación, yo retomé un canto, una pequeña leyenda totonaca que se denomina La Casa del Trueno. En realidad es una historia que dicen que entre el Totomostle y el Coatzinantlali existe una caverna en donde en el interior los antiguos sacerdotes habían levantado un templo, pero era un templo que estaba destinado al dios trueno, de la lluvia y de las aguas de los ríos. Resulta que todavía no habían llegado los hispanos, pero ahí quienes estaban eran los totonacas. Habían 7 sacerdotes que se reunían cada tiempo
en el que era menester cultivar la tierra y sembrar las semillas y cosechar los frutos. Les digo que no hay casualidades, solamente hay causalidades. Actualmente las 7 dueñas del agua en el mundo son empresas, y son 7 curiosamente. Estamos hablando de Danone, de Nestlé, de Coca-Cola y algunas más. 7 veces invocaron a las deidades de esos tiempos y gritaban y entonaban cánticos a los 4 vientos, o sea, a los 4 puntos cardinales, porque según las cuentas esotéricas de esos sacerdotes, 4 por 7 eran 28 y 28 días componen el ciclo lunar. Estos viejos sacerdotes hacían sonar al gran tambor del trueno, arrastraban los cueros secos de los animales por todo el ámbito de la caverna y lanzaban flechas encendidas al cielo. Y poco después atronaban en el espacio furiosos truenos y los relámpagos cegaban a los animales de la selva y especies acuáticas que moraban en los ríos. Llovía torrentes y la tempestad surgía sobre la cueva durante muchos días y muchas noches, y había veces en que los ríos Huitzilac, el de las mariposas, Papaloapan, que desbordaban cubriendo de agua y limo las riberas, causando inmensos desastres. Y cuanto más arrastraban los cueros, mayor era el ruido que producían los torrentes. Cuanto más se volteaba el gran tambor ceremonial, mayor era el ruido de los truenos, y cuanto más relámpagos habían, significaba mayor número de flechas incendiarias. Pasaron los siglos. Y un día arribaron al lugar un grupo de gente ataviada de modo singular. Traían otras costumbres, otras leyes y otras religiones. Se decían que venían del gran mar turquesa. Tanto hombres como mujeres y niños tenían las características de estar siempre sonriendo, como si fueran los seres más felices de la tierra. Y tal vez esa alegría se debía a que después de haber sufrido 1000 penurias en las aguas borrascosas de un mar en convulsión, habían por fin llegado a las costas tropicales, donde había de todo, así frutos como animales, casa, agua y clima hermoso. Se asentaron en ese lugar al que dieron por nombre en su lengua Totonacán, y ellos mismos se dijeron totonacas. Pero los sacerdotes, los 7 sacerdotes de la caverna del trueno, no estuvieron conformes con esa invasión de los extranjeros que traían consigo una gran cultura, y se fueron a la cueva a producir truenos y relámpagos, rayos y lluvias y torrenciales aguaceros con el fin de amedrentarlos. Llovió mucho, y durante varios días y sus noches, hasta que alguien se dio cuenta de que esas tempestades las provocaban los 7 hechiceros, los 7 sacerdotes de la caverna de los truenos. No siendo amigos de la violencia, los totonacas se embarcaron en un pequeño bajel y, dotándoles de provisiones y aguas, los lanzaron al mar de las turquesas, en donde se perdieron para siempre. Pero ahora es preciso dominar esos dioses del trueno y de las lluvias para evitar el desastre del pueblo totonaca recién asentado, y para el efecto se reunieron los sabios y los sacerdotes y gentes principales y decidieron que nada podría hacerse contra esas fuerzas que llamamos sencillamente naturales, y que sería mejor rendirles culto y pleitesía, adorar a esos dioses y rogarles que fueran magnánimos con ese pueblo que acababa de escapar de un monstruoso desastre. Y en ese mismo lugar, en donde había el templo y la caverna y se ejercía el culto al dios del trueno, los totonacas o hombres sonrientes levantaron el asombroso templo del Tajín, que en su propia lengua quiere decir lugar de las tempestades. Y no solo se rindió el culto al dios del trueno, sino que se imploró durante 365 días, como número de nichos tiene ese monumento, invocando el buen tiempo en cierta época del año y la lluvia, cuando es menester fertilizar las sementeras. Concluyo. Aprendiendo, tomando en cuenta la experiencia, entendiendo y respetando los principios que nos han transmitido nuestros abuelos científicos, podemos dar soluciones a los problemas que nos aquejan. Tenemos el deber de la esperanza de poder lograr la gobernabilidad del agua con su legado, participando todos en las decisiones para una distribución equitativa del recurso. Gracias, maestro Rabasa. Muchísimas gracias, doctora. Como siempre, sus palabras son toda una emoción para nosotros. Le agradezco infinitamente su colaboración, su presencia, pese a sus múltiples actividades, y no me resta más que decirle gracias una vez más
a mí y por supuesto a nombre de nuestro querido doctor Rabasa. Cedo ahora la palabra al maestro Julio Trujillo. El maestro Julio Trujillo es licenciado en Derecho Hispano-Francés por la Universidad Complutense de Madrid y la Sorbona París I. Es politólogo por la Universidad Panthéon-Assas París II, especialista en Derecho Europeo y maestro en Derecho Ambiental por la Sorbona. Se ha desempeñado como asesor en la dirección jurídica de la multinacional Total Finares, con sede en París. Ha sido asesor en la Cámara de Diputados y funcionario público en la Secretaría de Medio Ambiente. En el ámbito académico ha sido investigador invitado de este instituto y ha colaborado en la Academia Mexicana de Derecho Ambiental. Ha presentado ponencias en varios foros y congresos. Es autor de diversas publicaciones nacionales e internacionales en Derecho Ambiental. Ha sido profesor de Derecho Ambiental en algunas universidades del país y actualmente es doctorante en Derecho Ambiental con la tesis hacia la gestión integral del agua. Análisis comparativo. Maestro, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer la invitación a nuestro amigo ya desaparecido y estar con él en el labor de esta obra tan importante para el país. Ha sido poco las palabras que hablan del doctor Don Emilio como un incursor, no solamente en la materia ambiental como lo estamos viendo con esta obra, sino también a lo largo de la historia mexicana moderna. Me toca hablar a mí y exponer en breves palabras mi artículo sobre una nueva noción jurídica del agua hacia una nueva naturaleza jurídica del agua, res communis. Ese artículo no quiere ser pretencioso, sino simplemente quiere abrir las puertas hacia un estudio y a la búsqueda de nuevos caminos. Tanto mis colegas, amigos, han comentado sobre la necesidad de un nuevo régimen del agua. ¿Y eso a qué se debe? En primer lugar, tenemos que ver que el agua es un elemento natural con unas características específicas, múltiples. El agua no solamente es el objeto que da vida, y es el elemento que tenemos en común con todos los demás seres vivos. El agua cambia de materia física. El agua es líquida, el agua es gaseosa, es sólida. Y también vemos que el agua es necesaria para todas las actividades humanas, tanto sociales como económicas. Ejemplos sociales podrían ser uno que me gusta mucho, el bautizo. El efecto del agua como algo purificador del alma. Pero el agua no solamente purifica el alma, también purifica de la mugre. El agua es necesaria para nuestra higiene. El agua es necesaria para regar los campos. El agua es necesaria para que vivan las ciudades. Como vemos, el agua es un elemento común. Además, como lo vemos, poco a poco existe una escasez en el agua, y esa escasez cambia radicalmente nuestra relación con ella. No podemos seguir más con una sociedad que mira el agua como un objeto o como un bien en abundancia. Claramente está claro que el agua en estos momentos es escasa tanto en cantidad como en calidad. Y vemos que la gestión pública como existe en México tiene sus límites. Pero no solamente la gestión pública tiene sus límites. Vemos otros ejemplos del lado contrario, del lado anglosajón o del lado liberal, donde mismo la privatización del agua no es una solución para la gestión de su recurso. Por eso invito a los estudiosos en la materia de redescubrir esa noción de res communis que nos viene del derecho romano, pero desde una nueva perspectiva, desde la perspectiva que el agua es un bien común y vital para todos, que el agua es necesaria en la sociedad, que no puede existir un Estado, no puede existir un asentamiento humano sin el agua. Por lo tanto, es necesario tener un nuevo derecho,
una nueva forma de ver el agua para buscar un nuevo modelo. Porque es necesario ver el agua como un bien común, necesario a todos, y que por lo tanto tenemos que preservar, cuidar. Muchas gracias. Le agradezco su participación. Me ha parecido muy interesante esta noción de res communis y habrá de velar porque se tome hacia una perspectiva positiva y no negativa, porque recordemos que hay una sentencia italiana donde justamente retoma este concepto, pero para favorecer la contaminación del agua en beneficio de una empresa. A continuación le quiero ceder la palabra al maestro Gustavo Ortiz Rendón. El maestro Gustavo Ortiz Rendón es licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en Planeación y Desarrollo por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, diplomado mayor en Proyectos de Inversión por la Organización de los Estados Americanos, cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector hídrico y ha participado como jefe de proyecto en más de 40 relacionados con estudios relacionados con las aguas nacionales y el medio ambiente. Ha impartido cursos y participado en diversas conferencias y congresos, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Tiene más de 13 años impartiendo la cátedra a nivel de maestría en la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Ingeniería de esta máxima casa de estudios. Actualmente es especialista en hidráulica de la Subcoordinación de Planeación, Economía y Finanzas del Agua del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ha obtenido diversas menciones, entre ellas el Premio Nacional Serfín del Medio Ambiente. Maestro, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es para mí un honor estar en esta mesa, en este homenaje, también en la presentación del libro, con gente tan destacada como la que me acompaña aquí en la mesa, y en la familia del doctor Rabasa, que yo tuve la oportunidad de conocer hace muchísimos años. Lo dejé ver desde ese tiempo, cuando yo trabajaba en la Secretaría de Hacienda. Conocí a mucha gente que estaba alrededor de él, como el licenciado Margain, don Carlos Cifar Jiménez de Gestandi, y otras personas que les guardo mucho cariño y que me iniciaron en este tema del agua. Es por eso para mí un gran honor, y yo creo que aparte del homenaje del homenaje que se le rinde al doctor Rabasa, que yo creo que ha sido uno de los últimos internacionalistas mexicanos que defendió a capa de espada la doctrina tradicional de nuestra no intervención, pero al mismo tiempo defendió con gran patriotismo y honestidad intelectual los diversos conflictos que enfrentó el secretario de Relaciones Exteriores. Uno de ellos lo narra, ya lo comentaron en esta mesa, lo narra en su capítulo del libro, de forma muy amena y hasta anecdótica, las vicisitudes que tuvo que pasar para negociar con el país más poderoso del mundo, ¿no? En Estados Unidos, el problema en una situación, y lo platica en el libro, de desigualdad, de indiferencia, de omisión, de parte de los Estados Unidos, logró negociar de la manera más acertada a través de esos artificios de llevarse a Kissinger a Acapulco. Por empezó abriendo las puertas, como muchas veces eso es lo que nos caracteriza a los mexicanos, ¿no? El ingenio y mezclado también con la hospitalidad también, ¿no? Que a todo el mundo queremos ofrecer y llevar a la casa y demás. También es un honor haber participado en este libro y compartido con todos estos juristas importantes o muy destacados, especialmente cuando tengo que confesar, muchos ya lo saben, mi de formación soy economista, pero tengo muchos años, como más de 30 años, puse ahí 25 para no verme tan grande,
pero he estado rodeado desde hace muchos años de grandes experiencias en este tema que es la normativa hídrica. He participado de alguna manera en muchos de los horrores o errores o aciertos que ha habido en los últimos años en materia de normatividad hídrica. Pero sin embargo, reconozco y sigo reconociendo que no soy abogado, no me quiero meter en más honduras. A pesar de las críticas, yo digo, de la legislación, de las críticas que hay en la legislación mexicana, yo creo que algunas están fundamentadas y otras no. En el capítulo que presento, realizo una breve reseña de la evolución jurídica e institucional de este país del siglo antepasado, especialmente los temas que a mí me llaman la atención, como son administración, la parte económica, financiera y la administración del agua. Concluyo que la evolución del marco jurídico administrativo ha sido lenta, pero de alguna manera destacada, y yo en mi concepto, y lo he oído en algunos foros internacionales, se posiciona como una de las más avanzadas en las economías de desarrollo a nivel mundial. En muchos sentidos fuimos pioneros con la ley de derechos, en los cobros de los derechos, por ejemplo. Ahora en el tema de gestión integral del agua, que parece no entenderse mucho todavía, pero ya está plasmado en la legislación, en la ley de abonaciones especialmente. La evolución del marco jurídico, lo platico en el artículo, ha tenido diversas transformaciones, que ha sido un poco de reacción, enfrentando contingencias y problemas que se presentan a corto plazo, y muchas veces también en reacción se expiden nuevas leyes que desafortunadamente no han alcanzado o no han sido suficientes para resolver los principales problemas de este sector. Yo sé que no nada más, y es donde me critican algunos compañeros hidráulicos, no solamente es la parte de las leyes, sino la parte de la aplicación de las leyes. Muchas veces eso es lo que ha estado fallando. Hemos tenido leyes importantes, pero seguimos teniendo en este país un problema tremendo de agua, como ya se comentó, de desabastecimiento, de cuestión de insostenibilidad financiera y ambiental. No es suficiente la cobertura. A mí me llama la atención las cifras de cobertura que se manejan, de 79% de la población, me parece, 89%, pero luego también cuando vienen las otras cifras de CEDESOL, que recientemente de Coneval, o como se llama ese organismo, que dice que hay más de 20 millones de pobres, como que habría que revisar las cifras, como que no coinciden, ¿no? Y 50 millones en pobreza, los 20 millones que me refiero son de pobreza alimentaria, y 50 millones de pobreza patrimonial. Para llegar a solucionar los problemas fundamentales del sector son difíciles de resolver en corto plazo, definitivamente. Normalmente también hemos sido reactivos a la parte de atender los problemas a través de la oferta. O sea, se necesita más agua, pues otra etapa del Zamala, ¿no? Ya vamos por la cuarta etapa para el Temascantepec, en lugar de atacar los problemas de demanda. Este concepto de gestión integral del agua sí es nuevo en este país, pero ya es muy conocido y exitoso en otros países, apenas lo tiene la ley vigente. Un poco hago también reflexiones precisamente en la Ley de Aguas Nacionales de 2004, en que si lograrlo cabalmente se quiso avanzar en la parte de descentralización efectiva, más que una desconcentración como parece que se está manejando. Se pensaba en una descentralización, se quería hacer una Comisión Nacional del Agua descentralizada y fuerte, como un organismo superior, descentralizada y fuerte, y 13 organismos cuenca autónomos. Algo se ha avanzado sobre eso, a pesar de que al principio se pensaba, y también lo relato en el libro, se proponía la descentralización de la Comisión Nacional del Agua como órgano descentralizado completamente. Hubo
oposiciones de parte del Ejecutivo para dejarlo como desconcentrado, pero sin embargo sí se avanzó dándole cierta autonomía en la parte presupuestal y la parte técnica y administrativa, igual que los organismos de cuenta. Ha habido, les decía, muchas críticas sobre la ley de aguas nacionales, que tiene, pero en mi concepto también tiene muchos avances que tienen ya las legislaciones de otros países. Se encuentran en ella elementos novedosos, por ejemplo, repito, relacionados con la gestión integrada del agua, que por cierto también el senador Silvano Aureoles tuvo a bien elevar una iniciativa de reforma constitucional, la 27 constitucional, para considerar la gestión del agua por cuencas, lo cual se me hace muy interesante. También tiene en la ley de aguas nacionales señala los principios de política, que son como una filosofía de actuación, que están verdaderamente interesantes. Se encuentran en ellas también una mayor participación, se da mayor participación a la ciudadanía en general, y en especial en la parte de los consejos de cuenca, la posibilidad de participación coordinada de los estados y municipios en muchos aspectos fundamentales de la gestión del agua, antes reservados a la parte federal, que se necesitan amarrar, yo creo, con modificaciones a las leyes estatales. Se establecen los bancos del agua que pretenden regular las transmisiones de derechos. Se incluye un capítulo sobre sistemas financieros del agua que no tenía, se hace un replanteamiento interesante de los temas de prevención y control de contaminación, de investigación y desarrollo tecnológico, en fin, de muchas cuestiones. A manera de reflexión, para no ser tampoco muy cansado de esta exposición, creo que se abordan en el texto de la ley y en el texto del artículo varias palabras claves que resumen un ciclo que debía de ser completado para una creciente consolidación del sector. Primeramente, el haber intentado una verdadera descentralización, aunque no se logra esto, sí se consigue, en mi concepto, un mayor fortalecimiento sectorial y puede irse avanzando en ese sentido. Es insuficiente todavía, pero también tenemos que cambiar algunos paradigmas, como comentaban, en cuanto a que queremos todo manejarlo a nivel central. Alguna vez leía algo de la doctora Carmona que me parece muy interesante. Está como muy mal entendido si son aguas federales o aguas nacionales. En realidad son aguas nacionales, y la federación, según entiendo, son los estados, los municipios y el poder central. Entonces, parece que cuando dice federal, pues solamente la federación interviene. También es importante considerar en este esquema de manejo integral, de gestión integral, la transversalidad de políticas, porque muchas veces tiene que estar relacionado la parte de desarrollo económico, industrial o de desarrollo productivo, con la parte sectorial, considerando siempre la parte de sustentabilidad ambiental. Yo creo que también había que, ahí está mi compañero Jorge Hidalgo, y hemos comentado varias veces que esta ley de alguna manera se adelanta, va más allá de las otras leyes, y ese es el problema, que se dificulta su manejo muchas veces por eso, porque esta ley maneja o trata de manejar la cuestión administrativa de gestión por cuencas, y otras leyes, los presupuestos de la Secretaría de Hacienda no se dan por cuenca, no se dan por estados. Entonces había que cambiar toda la parte institucional, y a veces también en otros sentidos también la transversalidad es muy importante, ¿no? Hay centros de desarrollo económico que se crean, y lo último que preguntan es si hay agua, ¿no? Parece que la ley de agua es pues propiedad solamente de una sola instancia, y en general pues tienen que estar involucrados varios aspectos. Yo creo que tenemos que mejorar la ley. Yo también creo que tiene muchos problemas.
redacción hay un amigo que dice que es profusa, confusa y difusa. Tú sabes a quién me refiero, Roberto. Y creo que tiene razón, pero también tampoco hay que desecharla del todo. Tiene algunas cuestiones muy interesantes que les aseguro que, bueno, ya fue copiada en Centroamérica, quiero decirles que esto también, esta ley fue copiada, yo creo que de mejor manera, a veces las copias salen mejor que las originales, en la ley de Nicaragua, que fue la primera de Centroamérica. Entonces, yo con esto terminaré mi participación, espero no haber sido muy extenso. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, la participación del maestro Gustavo Ortiz me parece muy interesante, que aporta bastante visión a la obra, puesto que no se trata de un abogado, se trata de un economista, y a veces nosotros como abogados nos encerramos en el frasco jurídico, en el mundo jurídico, y bueno, trabajar coordinadamente con otras disciplinas es muy interesante, es bastante enriquecedor, y espero que bueno, que esta sea una primera de muchas que sigan. Don Emilio fue fundador del Congreso de Derecho Constitucional Estatal. Para él era muy importante justamente la cuestión del federalismo, no solamente trabajar de una manera centralizada y autoritaria. Se debía expandir esta visión a los estados y a los municipios, y ese mismo problema él lo previó desde hace tiempo, y ahora estamos sufriendo las consecuencias en el caso del agua. Necesitamos dotarle no solamente de facultades, sino de recursos. El problema es cómo va a ser, es justamente el cómo. Él siempre lo planteó, y ahora en este libro pues sale a la luz por otros autores. Yo recuerdo a don Emilio como un hombre de una lucidez sobresaliente, culto, inteligente, de carácter firme y franco, y con un gran sentido del humor, con un muy agudo sentido del humor. Tuve el honor de trabajar con él durante los últimos años de su vida, y es un hombre de historia, es un hombre de trascendencia. Yo me siento muy honrada de haber tenido la oportunidad de aprender tanto de él, y de que estén ustedes aquí con nosotros acompañándonos en este homenaje, que esté doña Coxis, que estén sus hijos. Me siento muy feliz y complacida por este libro. Sé que es una gran aportación de don Emilio, en la cual me uní a su trabajo, y en el cual también sobresale la participación de todos los colaboradores, de todos los autores de los capítulos de esta obra. Estoy muy contenta de la participación de doña Mari Carmen Carmona, que es una de las más grandes ambientalistas, de Julio Trujillo, especialista en esta materia, del maestro Gustavo Ortiz Rendón, que lleva muchísimos años en este tema, de los comentarios de Enrique Carpizo, de los comentarios de Sergio. Les agradezco mucho a todos su presencia. Quiero agradecer también al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a nuestro secretario académico y a nuestros nuestro antiguo director, doctor Diego Valadez, y al actual director, doctor Héctor Fix. Muchas gracias por todo el apoyo, porque gracias a todo el equipo de este instituto y a nuestro ex y director actual, es que esta obra pudo salir a la luz. Muchísimas gracias. Y quiero ahora cederle la palabra al doctor Emilio Rabasa Gamboa, hijo de doctor Emilio Rabasa Mixte. Gracias. Simplemente quiero agradecer la presencia de todas y todos ustedes.
en este acto que a la familia Rabasa, a mi madre, a mi tía Virginia, a mi hermano Ricardo, su esposa, a mi mujer María del Carmen, a los sobrinos, nos ha emocionado profundamente, tanto a nosotros como a los grandes amigos cercanos a mi padre que están aquí presentes. Y nos ha emocionado mucho por que fue precisamente el maestro Fix Fierro quien, en el homenaje que se le organizó a mi padre a días de su fallecimiento en la Facultad de Derecho, nos hizo saber que había dejado este libro, que había dejado un libro póstumo que lamentablemente ya no vería impreso en esta magnífica edición del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Fue así como tomamos conocimiento de esto cuando lo hace saber el maestro y director de este instituto, Héctor Fix Fierro, en cumplimiento a lo que él estimaba era su deber de asentar que, pese a la enfermedad ya tan avanzada que tenía mi padre, no dejó de cumplir hasta el último momento con su responsabilidad de producir y de editar para este instituto. De modo que, en nombre de la familia, dejo asentado el agradecimiento a este instituto, al doctor Héctor Fix Fierro, al doctor Pedro Salazar, desde luego a ustedes, señoras y señores participantes en el texto, y a los señores comentaristas. Nos han llegado mucho los conceptos tan elogiosos que han vertido aquí sobre mi padre. Conceptos como visionario, patriota, guía constitucional, gran negociador. Estoy seguro que si él los hubiera escuchado, se hubiese sonrojado y hubiera preferido simplemente uno que era el que más le llegaba. Él quería ser maestro. Un maestro que escuchara a sus alumnos. Esta idea del maestro que escucha, y no del maestro monologante, lo tomó nada menos que del gran jurista Hans Kelsen, cuando en su obra Teoría General del Estado, cuando lo trajo aquí a México y a esta universidad a unas conferencias, le escribió algo que dice así, más o menos: doctor Rabasa, escucha siempre a sus alumnos. Yo he aprendido mucho de escuchar a sus alumnos. Hoy en día sus alumnos han hablado, y donde quiera que se encuentre, estoy seguro que los ha escuchado. No deja de ser significativo, coincido con María del Carmen Cardona, no hay casualidades sino causalidades, el tema que hoy nos congrega, el agua. El agua, hay que recordar que es el elemento que hace casi 30 siglos un filósofo en Mileto, Tales de Mileto, en Jonia, lo que hoy es Turquía, respondió que era el elemento constitutivo del universo. Y con lo cual, con esa pregunta y con esa respuesta, inicia la filosofía. Inicia el curso de la filosofía que luego seguirían los sofistas, Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera. Es decir, el punto de partida de la filosofía es el agua. Qué casualidad que precisamente hoy, cuando nuestras autoridades nos han hecho saber el grave problema que tenemos de la falta de abastecimiento del agua, estemos reflexionando con este texto. Coincido con usted, no hay causalidades, hay casualidades. Concluyo, como él le gustaba de alguna manera cerrar sus intervenciones, ya fueran presentaciones de libros, exámenes, pero sobre todo cuando tuvo la oportunidad de presentar los suyos propios. Él era un creyente, decía él, en las 3 Cs, es decir, dice, los amigos se les conoce en la cárcel, en la cama cuando está uno enfermo y en las conferencias. Hoy puedo constatar que tiene muchos amigos. Muchas gracias. Por concluida esta presentación. Gracias una vez más.